mayor, dedicada a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, se erigía en el corazón de la ciudad, simbolizando la conexión sagrada entre los aztecas y sus deidades. La sociedad azteca estaba organizada en torno a una monarquía teocrática, donde el Tlatoani, o gobernante supremo, tenía un papel crucial tanto en lo político como en lo religioso. Los líderes aztecas, provenientes de la nobleza, ejercían el poder con la autoridad divina otorgada por los dioses. El imperio azteca se expandió mediante la Triple Alianza, una coalición militar y política con los estados de Texcoco y Tlacopan. Juntos, conquistaron territorios, impusieron tributos y consolidaron un imperio que se extendía desde la costa del Golfo de México hasta el Pacífico y desde el norte hasta el sur de Mesoamérica. La cultura azteca abarcaba diversas manifestaciones artísticas, desde la escultura en piedra hasta la orfebrería y la cerámica. Los códices aztecas, manuscritos ilustrados que contenían registros históricos, religiosos y sociales, proporcionan una invaluable visión de la cosmovisión y la vida cotidiana de esta civilización. El encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó el trágico final de la era prehispánica azteca. La conquista llevó a la caída de Tenochtitlán en 1521, dando paso a la colonización española y transformando radicalmente la cultura y la sociedad azteca. Los orígenes prehispánicos de los aztecas representan un capítulo fundamental en la historia de México central. Desde sus raíces míticas hasta la fundación de Tenochtitlán, esta narrativa revela la complejidad y la riqueza de una civilización que dejó una huella indeleble en la historia de Mesoamérica. Las raíces ancestrales de la cultura azteca, mexica. En México central profundicemos en las raíces ancestrales de la cultura azteca, también conocida como mexica, y su arraigo en la región central de México. Esta civilización floreció en el altiplano mexicano y dejó un legado cultural, religioso y social que sigue resonando en la identidad mexicana contemporánea. Los orígenes de los aztecas se remontan a la mítica ciudad de Aztlán, un lugar aún no identificado con certeza, pero considerado como el punto de partida de su migración. Según la leyenda, los aztecas, liderados por su dios Huitzilopochtli, emprendieron un largo viaje hacia el sur en busca de la señal divina que indicaría la ubicación de su hogar permanente. La travesía culminó con la fundación de Tenochtitlán, en medio de un lago, en el año 1325, marcando el nacimiento de una de las civilizaciones más impresionantes de Mesoamérica. Tenochtitlán, situada en el actual sitio de la Ciudad de México, se convirtió en el epicentro del Imperio Azteca. La elección de establecerse en un entorno lacustre no solo proveía defensa natural, sino también acceso a recursos acuáticos y tierras fértiles. Los aztecas, hábiles ingenieros, construyeron sistemas de chinampas, campos flotantes, para la agricultura, transformando el lago en un bastión de producción alimentaria. La sociedad azteca estaba organizada en estratos jerárquicos, con la nobleza y los sacerdotes en la cúspide. El emperador, conocido como Huey Tlatoani, era la máxima autoridad política y religiosa, con la responsabilidad de mantener la armonía cósmica a través de rituales y ceremonias. La clase sacerdotal, conocida como los Tlamatinime, desempeñaba un papel crucial en la interpretación de la cosmovisión azteca y la conexión con los dioses. La religión azteca era intrínseca a su identidad. Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, ocupaba un lugar central en su panteón divino. Los sacrificios humanos, considerados ofrendas necesarias para apaciguar a los dioses, eran parte integral de sus prácticas rituales. La Gran Pirámide de Tenochtitlán, el Templo Mayor, era el epicentro de estas ceremonias y un símbolo imponente de la conexión entre lo divino y lo terrenal. El arte azteca reflejaba la riqueza de su cultura. Los códices, manuscritos ilustrados, eran utilizados para registrar la historia, la mitología y las prácticas rituales de los aztecas. Destacan el Códice Mendoza y el Códice Florentino, valiosos registros que han permitido comprender la cosmovisión y la vida cotidiana de esta civilización. La lengua náhuatl, hablada por los aztecas, persiste en comunidades indígenas de México y ha influido significativamente en el español mexicano. Muchas palabras náhuatl, como chocolate, tomate y aguacate, son ejemplos evidentes de su contribución al vocabulario culinario global. La llegada de los conquistadores españoles en 1519 marcó el fin del Imperio Azteca. La confrontación con Hernán Cortés y sus aliados indígenas desencadenó eventos que cambiaron el curso de la historia. La caída de Tenochtitlán en 1521 y la colonización española llevaron a la imposición de una nueva cultura, religión y forma de gobierno. A pesar de la conquista, el legado de los aztecas perdura en la memoria colectiva de México. La fusión de tradiciones indígenas y europeas ha dado forma a la identidad cultural del país, que abraza tanto las raíces ancestrales como las influencias contemporáneas. La herencia azteca, con su profunda conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la diversidad artística, sigue siendo una parte vital de la rica tapestry histórica de México central,
Un viaje al corazón de la cultura azteca, mexica. Sumérgete en un fascinante viaje al corazón de la cultura azteca, también conocida como mexica, una civilización que floreció en el Valle de México y dejó un legado monumental en la historia y la identidad de México. Desde sus orígenes míticos hasta su contacto con los conquistadores españoles, la cultura azteca se erige como una de las civilizaciones más notables de Mesoamérica. La historia de los aztecas tiene sus raíces en la mítica ciudad de Aztlán, un lugar cuya ubicación exacta sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Según las leyendas, los aztecas emprendieron un peregrinaje en busca de su hogar prometido, que finalmente encontraron en el Valle de México, donde fundaron la grandiosa ciudad de Tenochtitlán en el año 1325. Este evento marcó el inicio de una civilización que alcanzaría su apogeo en el siglo XV. La organización social y política de los aztecas estaba estructurada en torno a la ciudad de Tenochtitlán, que se convirtió en el corazón de su imperio. Gobernados por líderes conocidos como tlatoanis, los aztecas construyeron una sociedad compleja y estratificada. La élite gobernante estaba compuesta por sacerdotes y guerreros, mientras que los agricultores y artesanos conformaban la base de la pirámide social. Uno de los aspectos más distintivos de la cultura azteca fue su sistema de escritura, los glifos, que combinaba elementos ideográficos y fonéticos. Aunque gran parte de sus textos han sido perdidos, algunos códices han sobrevivido, proporcionando valiosa información sobre la religión, la astronomía y la historia azteca. Los sacerdotes, conocidos como tlamatinime, desempeñaban un papel crucial en la interpretación de estos códices y en la transmisión de conocimientos. La religión azteca estaba profundamente arraigada en la adoración de múltiples deidades, cada una asociada con aspectos específicos de la vida y la naturaleza. El dios principal era Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, cuyo templo magnífico coronaba la gran pirámide de Tenochtitlán. Los rituales religiosos a menudo incluían sacrificios humanos, considerados esenciales para mantener el equilibrio cósmico. La arquitectura azteca es otra manifestación impresionante de su avanzada civilización. En el centro de Tenochtitlán se encontraba la Plaza Mayor, rodeada por templos, palacios y mercados. El Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, era un monumento imponente que simbolizaba la conexión entre los dioses y la ciudad. La ingeniería hidráulica también destacaba con sistemas de diques, canales y chinampas, islas artificiales, que permitían la agricultura en el entorno lacustre del Valle de México. La llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés en 1519 marcó el declive de la civilización azteca. A pesar de la resistencia feroz, la ciudad de Tenochtitlán cayó en 1521, dando paso a la era colonial. Este evento trascendental alteró el curso de la historia y la cultura de México, fusionando las tradiciones indígenas con las influencias europeas. La cultura azteca, a pesar de su desaparición como imperio, sigue viva en la memoria y la identidad mexicana. Desde las ruinas del Templo Mayor en el corazón de la Ciudad de México hasta las representaciones artísticas contemporáneas, los aztecas continúan dejando una huella indeleble en la rica historia de México, recordándonos la grandeza de una civilización que una vez floreció en el Valle de México. Los códices aztecas, mexicas, y su importancia en la preservación de su cultura e historia. Los códices aztecas, un tesoro invaluable de la cultura mexica, son manuscritos ilustrados que desempeñaron un papel crucial en la preservación de la historia, la religión y la cosmovisión de esta antigua civilización. Aunque muchos de estos códices fueron destruidos durante la conquista española, los que sobrevivieron ofrecen una ventana única hacia el pasado, permitiendo a las generaciones posteriores comprender la riqueza y complejidad de la sociedad azteca. Estos códices, en su mayoría elaborados en papel amate, se crearon antes y durante el periodo de la conquista española en el siglo XVI. Cada uno de ellos era una obra maestra única, meticulosamente ilustrada y acompañada por jeroglíficos y glifos que narraban eventos históricos, mitos, rituales religiosos y datos astronómicos. Los códices se utilizaban tanto con fines prácticos como ceremoniales, y su valor residía en su capacidad para transmitir conocimientos y preservar la memoria colectiva de los aztecas. Uno de los códices más conocidos es el Códice Mendoza, que es una crónica visual de la historia azteca desde su migración hasta la llegada de los españoles. Este códice es una fuente invaluable para comprender la organización política y social de los aztecas, así como sus prácticas religiosas y rituales. A través de sus páginas, se puede rastrear la expansión del imperio azteca, la recolección de tributos y la vida cotidiana de la población. Otro códice destacado es el Códice Florentino, una obra monumental recopilada por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, quien trabajó con hablantes nativos para preservar el conocimiento azteca en forma escrita. Este códice es una enciclopedia que abarca una amplia gama de temas, desde la medicina y la botánica hasta las creencias religiosas y las prácticas cotidianas.
La colaboración de Sahagún con los informantes indígenas permitió una comprensión más profunda y auténtica de la cultura azteca. Los códices también cumplían una función educativa, transmitiendo el conocimiento de una generación a otra. Estos manuscritos eran utilizados en escuelas especiales llamadas Calmecac, donde los hijos de la élite azteca recibían una educación integral. Los sacerdotes y eruditos aztecas eran responsables de la creación y enseñanza de estos códices, lo que garantizaba la transmisión precisa de la historia, la religión y el conocimiento científico. La riqueza de los códices aztecas no se limitaba a la narrativa histórica, también incluían información sobre la astronomía, la agricultura y la medicina. Por ejemplo, el Códice Borgia es un códice ritual que presenta información sobre los dioses, los rituales y las ceremonias religiosas, proporcionando una visión única de la espiritualidad azteca. Estos manuscritos no solo eran herramientas educativas, sino también registros detallados de la cosmovisión y el pensamiento de los aztecas. La codificación de la lengua náhuatl en los códices permitió a los aztecas preservar su lengua y mitología en un formato escrito. A través de los glifos y jeroglíficos, los códices capturaban la complejidad de la lengua náhuatl, que aún se habla en algunas comunidades indígenas de México. La capacidad de los códices para conservar y transmitir la lengua también ha sido fundamental en los esfuerzos contemporáneos para revitalizar y preservar las lenguas indígenas en México. La llegada de los españoles y la posterior colonización llevaron a la destrucción de muchos códices aztecas. La quema sistemática de documentos por parte de los conquistadores y la imposición del alfabeto latino contribuyeron a la pérdida de un gran tesoro cultural. Sin embargo, algunos códices sobrevivieron al destrozo, ocultos o enviados a Europa como curiosidades exóticas, lo que permitió su posterior estudio y preservación. La importancia de los códices aztecas en la preservación de la cultura mexica trasciende las páginas ilustradas. Aunque su interpretación puede ser un desafío debido a la complejidad de los glifos y las imágenes, estos manuscritos ofrecen una visión única y valiosa de una civilización que dejó un impacto indeleble en la historia de México. La existencia de estos códices ha permitido a historiadores, antropólogos y lingüistas reconstruir aspectos significativos de la cultura azteca, arrojando luz sobre una época que de otra manera podría haberse perdido en las sombras del tiempo: la cosmogonía azteca, mexica, y su relación con la creación del universo. La cosmogonía azteca, mexica, es una narrativa mitológica rica que explora la creación del universo y la existencia misma. A través de sus mitos y leyendas, los aztecas elaboraron una comprensión compleja y profundamente espiritual de cómo el mundo surgió y cómo los dioses y los seres humanos interactuaban en este vasto cosmos. Este relato mitológico no solo proporcionaba respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen del universo, sino que también ofrecía una base para la ética, la moral y las prácticas religiosas en la sociedad azteca. Según la cosmogonía azteca, la creación del universo se remonta a la era de los dioses, cuando Ometeotl, la dualidad divina que representa la energía creativa y la fertilidad, dio origen a 4 dioses principales: Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Xipe Totec. Cada uno de estos dioses desempeñó un papel fundamental en la formación del cosmos y la humanidad. Tezcatlipoca, el espejo humeante, era un dios astuto y misterioso asociado con la dualidad y el cambio constante. Su espejo reflejaba las posibilidades infinitas y la multiplicidad del universo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representaba la sabiduría y la vida, y era considerado un dios benevolente. Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, era el dios de la guerra y el sol, y su energía dinámica simbolizaba la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Xipe Totec, el señor desollado, estaba asociado con la renovación y la fertilidad, simbolizando el ciclo de la vida y la muerte. El mito de la creación también involucra la creación del quinto sol, que representa la era actual. Según la leyenda, los dioses se sacrificaron para dar vida al sol actual, un acto que estableció el orden cósmico y proporcionó luz y energía al mundo. Este sacrificio divino se consideraba esencial para mantener el equilibrio y la armonía en el universo, una creencia que influyó en las prácticas rituales de los aztecas, incluyendo los sacrificios humanos. La relación entre la cosmogonía azteca y las prácticas religiosas se manifestaba en los rituales dedicados a los dioses. El Templo Mayor en Tenochtitlán, el centro religioso más importante, era el lugar donde se realizaban ofrendas y sacrificios humanos para asegurar la benevolencia divina y mantener la estabilidad cósmica. La creencia en la interconexión entre los dioses y la humanidad, así como la responsabilidad de los seres humanos de participar en rituales para mantener el orden del cosmos, era una parte integral de la cosmovisión azteca. La dualidad y la ciclicidad eran elementos fundamentales en la cosmogonía azteca. La concepción de Ometeotl como una entidad dual reflejaba la interacción constante de fuerzas opuestas y complementarias en el universo.
Además, el Tonalpohualli, el calendario ritual de 260 días, reflejaba la noción de ciclos cósmicos y la repetición de patrones en el tiempo, conectando la vida diaria con las fuerzas cósmicas. La cosmogonía azteca también abordaba la relación entre los dioses y los seres humanos. Según la leyenda de Quetzalcóatl, este dios creó a los primeros seres humanos a partir de los huesos de los antiguos dioses sacrificados. Esta narrativa enfatizaba la conexión intrínseca entre los dioses y la humanidad, sugiriendo que los seres humanos llevaban consigo la esencia divina de sus creadores. La llegada de los conquistadores españoles y la imposición del cristianismo llevaron a la supresión de la cosmovisión azteca y la adopción de nuevas creencias. Sin embargo, la influencia de la cosmogonía azteca persiste en la memoria cultural de México. La fusión de elementos indígenas con la iconografía cristiana, como en la figura de la Virgen de Guadalupe, es un ejemplo de cómo ciertos aspectos de la cosmovisión azteca han perdurado en la espiritualidad contemporánea. En conclusión, la cosmogonía azteca proporciona una ventana fascinante hacia la manera en que esta antigua civilización entendía la creación del universo y su lugar en él. Su narrativa mitológica no solo revela una concepción compleja del cosmos, sino que también ha dejado un legado duradero en la espiritualidad y la identidad cultural de México. La interconexión entre los dioses, la naturaleza y los seres humanos, así como la noción de dualidad y ciclicidad, son aspectos que han dejado una huella profunda en la comprensión de la existencia en la sociedad azteca y su influencia perdura en la rica herencia cultural de México. El papel de los animales en la cosmovisión azteca, mexica. Los animales desempeñaron un papel fundamental en la cosmovisión azteca, mexica, integrándose de manera intrínseca en la vida, la religión y la sociedad de esta antigua civilización. La relación de los aztecas con los animales trascendía lo meramente utilitario, abarcando dimensiones espirituales, simbólicas y rituales que dejaron una huella profunda en su forma de entender el mundo y relacionarse con la naturaleza. En la cosmovisión azteca, los animales eran vistos como seres sagrados y dotados de significados simbólicos. Cada especie estaba asociada con deidades específicas y tenía atributos particulares que simbolizaban aspectos de la naturaleza y del cosmos. Por ejemplo, el águila, devoradora de serpientes, tenía una importancia crucial en la mitología azteca y estaba relacionada con el dios Huitzilopochtli, la deidad principal de la guerra y el sol. La utilización simbólica de animales también se extendía al ámbito de la mitología y la creación del universo según la cosmovisión azteca. La leyenda de la creación de la Quinta Era, narrada en el Códice Borgia, involucra a diversos animales que representan elementos clave en el surgimiento del cosmos. Las deidades se transforman en serpientes, jaguares y aves, dando forma y vida a la creación del mundo. Los aztecas también incorporaban animales en sus ceremonias religiosas y rituales. Las ofrendas a los dioses a menudo incluían animales sacrificados, como aves, conejos o jaguares, como muestra de devoción y agradecimiento. Estos rituales reflejaban la creencia en la necesidad de mantener un equilibrio cósmico y nutrir a las deidades a través de ofrendas que incluían elementos animales. El calendario azteca, intrínsecamente vinculado a la cosmovisión de esta civilización, estaba representado por símbolos asociados con animales. Cada día estaba regido por un tótem animal que influía en las creencias, decisiones y actividades diarias de los aztecas. La observación e interpretación de los movimientos y comportamientos de los animales eran esenciales para determinar las acciones a emprender, guiando las decisiones en diferentes aspectos de la vida. La utilización de animales como símbolos también se extendía al ámbito militar y al sistema de jerarquías azteca. Los guerreros y líderes militares llevaban nombres y emblemas asociados con animales, reflejando características y virtudes que se esperaban en el campo de batalla. La asociación con animales feroces como jaguares o águilas enfatizaba la valentía y la astucia en la guerra. La relación de los aztecas con los animales no se limitaba a lo simbólico o espiritual, también tenía dimensiones prácticas y utilitarias. La caza y la pesca eran actividades esenciales para la subsistencia, proporcionando alimento y materias primas para la confección de vestimentas y utensilios. Animales como el venado, el conejo y diversas aves eran cazados para cubrir las necesidades básicas de la sociedad azteca. La domesticación de animales también desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana de los aztecas. El perro, en particular, tenía un estatus especial y era considerado un compañero leal y protector. Los aztecas criaban perros para diversos propósitos, desde compañía hasta la caza y la protección de hogares y campos de cultivo. La creencia en la existencia de Nahualtin, seres mitad humanos mitad animales, añadía otra capa a la relación especial que los aztecas mantenían con los animales. Estos seres, según la mitología azteca, tenían la capacidad de adoptar la forma de un animal y compartir propiedades y características con ellos. La figura del nahual estaba asociada con la magia y la espiritualidad, demostrando la permeabilidad de los límites entre el mundo humano y animal en la cosmovisión azteca.
El papel de los animales en las festividades y celebraciones también era destacado. Eventos como el Festival de Toxcat involucraban la representación de deidades mediante la utilización de vestimentas y máscaras que imitaban a animales. Estas representaciones animales formaban parte de rituales destinados a honrar a las deidades y renovar la energía del cosmos. En el ámbito de la agricultura, los aztecas observaban e interpretaban los ciclos y comportamientos de animales como aves e insectos para predecir fenómenos climáticos y determinar los momentos óptimos para la siembra y la cosecha. La observación atenta de la naturaleza y la conexión con los ritmos biológicos de los animales eran esenciales para el éxito de la agricultura. En conclusión, el papel de los animales en la cosmovisión azteca era multifacético, abarcando aspectos simbólicos, espirituales, utilitarios y prácticos. Los aztecas mantenían una relación compleja y profunda con la fauna que les rodeaba, integrando animales en su mitología, religión, vida cotidiana y actividades ceremoniales. La interconexión entre el ser humano y los animales en la cosmovisión azteca ilustra la importancia de la naturaleza y la fauna en la construcción de su identidad cultural y espiritual. Los colores y símbolos en la cosmovisión azteca, mexica. Los colores y símbolos en la cosmovisión azteca, también conocidos como mexica, constituyen una parte integral y rica de la herencia cultural de esta antigua civilización mesoamericana. Estos elementos visuales desempeñaron un papel fundamental en la manera en que los aztecas comprendían el mundo que los rodeaba, expresaban sus creencias y se conectaban con lo divino. En la cosmovisión azteca, cada color tenía significados profundos y simbolizaba conceptos específicos. El rojo, por ejemplo, estaba asociado con el sol, la guerra y la fuerza vital. Este color encarnaba la energía cósmica y la pasión guerrera que caracterizaban a los aztecas en su visión del universo. En contraste, el azul simbolizaba la divinidad y la regeneración, vinculado con deidades acuáticas y el inframundo. Cada tonalidad poseía una connotación única que contribuía a la complejidad de su cosmovisión. La simbología azteca estaba intrínsecamente ligada a la naturaleza y a la mitología. Uno de los símbolos más icónicos es el glifo de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Esta deidad, representada como una serpiente con plumas, personificaba la dualidad y la renovación, conectando los reinos celestiales y terrenales. Los aztecas veían en Quetzalcóatl la armonía cósmica y la búsqueda constante de equilibrio en la existencia. El águila devorando a la serpiente, representado en el escudo nacional de México, es otro símbolo de gran importancia azteca. Esta imagen, según la leyenda, indicaba a los aztecas el lugar donde debían fundar su gran ciudad, Tenochtitlán. La simbiosis entre el águila y la serpiente simbolizaba el destino divino y la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. Los números y la numerología también eran elementos clave en la cosmovisión azteca. El número 13, por ejemplo, tenía un significado especial y era asociado con el ciclo lunar, la fertilidad y la regeneración. Los aztecas estructuraban muchos aspectos de su vida diaria, desde la agricultura hasta los rituales religiosos, en torno a la importancia de los ciclos cósmicos y numéricos. El calendario azteca, conocido como el Tonalpohualli, era un sistema complejo que incorporaba colores y símbolos para marcar el tiempo. Cada día estaba asociado con un número y un símbolo específico, creando una red intricada de significados cósmicos y rituales. Este calendario reflejaba la meticulosa observación del cielo por parte de los aztecas y su comprensión de los ciclos celestiales. La conexión entre los colores y la divinidad se manifestaba de manera tangible en la vestimenta de los sacerdotes y gobernantes aztecas. El uso de atuendos ricamente decorados con colores simbólicos no solo denotaba estatus social, sino que también representaba una conexión directa con las fuerzas cósmicas y espirituales. El cuidado y la selección de colores en la indumentaria eran actos ceremoniales que transmitían la importancia de la conexión con lo divino. La arquitectura azteca también reflejaba la importancia de los colores y símbolos en su cosmovisión. Los templos y estructuras estaban decorados con relieves, pinturas y esculturas que representaban deidades y símbolos cósmicos. Estos elementos visuales no solo embellecían los espacios sagrados, sino que también infundían significado y propósito a la arquitectura, conectando los reinos terrenal y celestial. Los rituales y ceremonias aztecas eran eventos donde los colores y símbolos cobraban vida de manera extraordinaria. Danzas elaboradas, música y ofrendas ritualísticas eran cuidadosamente coreografiadas para honrar a los dioses y mantener la armonía cósmica. Cada color utilizado en las vestimentas y adornos tenía un propósito específico, ya fuera para invocar la fertilidad de la tierra o para rendir homenaje a los astros celestiales. El sacrificio humano, una práctica controvertida en la sociedad azteca, también estaba imbuido de simbolismo cósmico. Los prisioneros sacrificados eran cuidadosamente seleccionados para representar aspectos específicos de la mitología azteca.
Los colores utilizados en estas ceremonias eran una extensión de la cosmovisión, simbolizando la renovación y el equilibrio a través de estos actos rituales. La cosmogonía azteca no solo se limitaba a lo espiritual, sino que también permeaba aspectos prácticos de la vida diaria, como la medicina y la agricultura. Los conocimientos sobre plantas medicinales y ciclos agrícolas estaban vinculados con la cosmovisión azteca, donde los colores y símbolos eran utilizados para diagnosticar enfermedades o determinar el momento adecuado para sembrar y cosechar. La conquista española y el subsiguiente periodo colonial trajeron consigo una mezcla de las cosmovisiones azteca y europea. Sin embargo, muchos de los elementos simbólicos y cromáticos perduraron, fusionándose en una amalgama cultural única en la historia de México. Hoy en día, la influencia de la cosmovisión azteca perdura en la identidad cultural de México. Los colores y símbolos que una vez tejieron el tapiz cósmico de los aztecas siguen siendo recordados y celebrados, siendo testigos de una rica herencia que ha trascendido el tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración y conexión con la historia ancestral de México. La cosmovisión azteca, mexica, una mirada profunda a su visión del mundo. La cosmovisión azteca, también conocida como mexica, es una intrincada y rica perspectiva del mundo que sustentaba la forma en que esta antigua civilización mesoamericana entendía su existencia, relaciones sociales y su conexión con lo divino y lo terrenal. Profundizar en la cosmovisión azteca es adentrarse en un universo complejo de creencias, símbolos y rituales que definieron la vida y la sociedad en este imperio precolombino. En el centro de la cosmovisión azteca se encuentra la noción de dualidad y equilibrio. Los aztecas creían en la existencia de fuerzas opuestas y complementarias, como el día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal. Este equilibrio cósmico, conocido como Intonagi, era esencial para mantener la armonía en el mundo y garantizar la continuidad de la vida. La concepción del tiempo entre los aztecas estaba fuertemente vinculada a la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Utilizaban varios calendarios interconectados para organizar eventos rituales, agrícolas y astronómicos. El Tonalpohualli, un calendario de 260 días, y el Xiuhpohualli, un calendario solar de 365 días, eran esenciales para programar ceremonias religiosas y eventos importantes. El sol, o Tonatiuh, ocupaba un lugar central en la cosmovisión azteca como un símbolo divino de vida y energía. La creencia en la necesidad de alimentar al sol con sacrificios humanos como ofrenda era parte integral de sus rituales. Los aztecas creían que esta acción aseguraba la continuidad del sol y, por ende, la supervivencia del mundo. Los dioses en la cosmovisión azteca representaban aspectos fundamentales de la realidad y eran adorados a través de complejas ceremonias y rituales. Quetzalcóatl, dios del conocimiento y la creatividad, y Huitzilopochtli, dios de la guerra y patrón de los aztecas, eran solo algunos de los numerosos dioses que conformaban su panteón. La dualidad también se reflejaba en la relación entre los dioses benevolentes y los dioses destructivos. Los aztecas creían en la constante lucha entre estas fuerzas divinas, lo que se traducía en ciclos cósmicos de creación y destrucción. Estos ciclos eran fundamentales para entender la dinámica de la existencia y el continuo renacimiento del universo. La espiritualidad azteca se manifestaba en diversas prácticas rituales, y la búsqueda de equilibrio con lo divino se llevaba a cabo a través de ceremonias que incluían danzas, ofrendas, y la participación activa de sacerdotes y la comunidad en general. Los templos ceremoniales y los altares eran espacios sagrados donde se llevaban a cabo estos rituales. El mito de la creación, narrado en el Códice Borgia y otros textos sagrados aztecas, cuenta la historia de la creación del mundo y la humanidad. Según esta narrativa, los dioses sacrificaron a uno de sus propios para crear el sol y así dar inicio a la vida. Este mito refleja la importancia del sacrificio humano en la cosmovisión azteca como un acto trascendental que perpetuaba la existencia. El concepto de Nahual era esencial en la cosmovisión azteca y se refería al animal espiritual que cada persona poseía. Creían que el Nahual estaba vinculado a su destino y destino después de la muerte. La elección del Nahual estaba determinada por la fecha de nacimiento y tenía implicaciones en la personalidad y el camino espiritual de cada individuo. La conexión con la naturaleza también era un aspecto fundamental de la cosmovisión azteca. Consideraban a la tierra como una entidad viva y espiritual, y la agricultura estaba estrechamente vinculada a rituales y festivales dedicados a la fertilidad de la tierra. La sostenibilidad y el respeto por la naturaleza eran valores arraigados en su visión del mundo. El simbolismo estaba presente en todas las expresiones artísticas y culturales de los aztecas. La escritura pictórica, la cerámica, la arquitectura y la joyería estaban imbuidas de significados cósmicos y espirituales. Los códices aztecas, manuscritos ilustrados, eran particularmente importantes para preservar el conocimiento y las creencias de la cultura mexica.